Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, soy Lalo Kubala. Nací en Valencia en el año 64. Bueno, Lalo, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Una cosa que no has dit en la teva presentació és que eres dibuixant, il·lustrador i dibuixant, i que te vas fer famós, primer dibuixant les sèries a la revista El Jueves i actualment, o fins fa poc, en una altra revista que es va dir Orgullo y Satisfacción. Sí, que por cierto, hoy salía el último número 40, y se cierra la revista. La revista se tanca, este mes de desembre es el último número. Sí, con el número 40, 40 meses ha durado el proyecto. Aunque yo me fui de Orgullo y Satisfacción hace ya más de un año. También me lo dejé. Ahora mismo soy un dibujante en excedencia total. I encara que tu la teua vida professional l'has dedicat majoritàriament com a il·lustrador, la teva etapa universitària, la primera faceta artística que vas tenir va ser precisament com a músic. Sí, bueno, no para que era artística tampoco, solamente era más bien, bueno, sí, artística en el rollo más performancístico, por así decirlo, porque éramos un grupo paralelo de un grupo que se llamaba Más en Serio, que parecía que iba a funcionar mejor, que eran los Fartones. Entonces, en plan coña, montamos unos cuantos, el grupo paralelo, eran los Mocetones, a raíz de un concierto que se hizo en Bellas Artes, un festival, y montamos un poquito como un grupo en plan broma, en el que yo rompía la voz, porque como no sé cantar, rompía la voz y hicimos unos 8 canciones o así. Y el caso es que salió bien, que fue un concierto así, con muy poquitos ensayos y pareció una cosa divertida. Y yo ahí descubrí que me gustaba mucho el escenario y hacer, hacer mis performances en un grupo de música, y empezamos a tocar un poquito, pero siempre desde una óptica poco profesional y sin ningún intento de que nos fuese bien en el grupo ni nada. I que una vegada acabes Belles Arts, a banda de la teua activitat docent, una altra de les coses que fas i que potser és la que més popularitat ha donat, entre cometes, és la de participar en fanzines de còmics. Sí. I no sé si fue el primer fanzine on participes, és Kowalski Fly. No, el primero fue Fancomic. Fancomic, además Fancomic surge de ese mundo rock and rollero, de los amigos que nos hicimos en la facultad, que nos dedicamos a tocar en grupos y demás, y que estudiábamos Bellas Artes. A raíz de conocernos y vertebrarnos como colectivo más o menos, unos y otros, había mucha gente de otros grupos en la facultad, empezamos a pensar en hacer una publicación que desde el primer momento que tuviese cómic y tuviese música. Fancomic, no sé si lo conocéis, es un fanzine que tenía una parte publicada de texto y mucho cómic, y luego un vinilo que nosotros prensábamos. Seleccionábamos a los grupos, les decíamos que nos mandasen el máster de una canción. Los grupos siempre eran grupos valencianos, y lo editábamos. Claro, això és de l'època, abans del CD, ¿no? Abans de que se popularitzara. Eso es antes del CD, claro, sí, eran los últimos coletazos del vinilo. Ya empezaba a haber CDs, pero nosotros aún nos gustaba más el tema del vinilo. Y de hecho todos los fancomics fueron todos con vinilo menos el último, que hubo un último número con vinilo, que la ventaja con CD, que la ventaja que tuvo es que ahí pudimos meter a 24 bandas, una cosa así. I més o menys així per ubicar-nos, quins grups de música n'hi havia, no vaig a dir en totes les revistes, però millor en algunes? Pues yo que sé, ya estado gente como Doctor Party,
yo qué sé, que las máquinas, los magnéticos, nosotros, los Garcios, Ciudadano López, o sea, yo qué sé, en el momento de la explosión naranja valenciana de música y eso, pues todos prácticamente pasaron por ahí, por el Fancomic. En el último, en el del CD, porque el del CD fue de hecho una recopilación de lo que estaba haciéndose en Valencia, del pop y del rock valenciano, pues espectacular. I bueno, aquesta revista que queda per a la història, més o menys quants anys durà aproximadament? El Fancomic duraría, es que no me lo preparo mucho, pero vamos, pero duraría como durante 6 o 7 años, lo estuvimos, 6 años o algo así. Yo de hecho empecé a publicar ahí de casualidad, porque a mí lo que me apetecía era el proyecto de editar, de montarlo y de tal. A mí me gustaba siempre el cómic, yo he sido lector de cómic de siempre, de chaval quería ser dibujante de cómic, pero luego en la facultad yo ya no. El cómic se me borró, como pensando que yo no tenía el nivel para dibujar cómic nunca, por mi torpeza con el dibujo. Pero con el Fancomic un poco como obligado a publicar algo, porque ya estaba ahí, pues todos publicábamos algo, de manera más amateur o menos, y ahí empecé a publicar. Y a partir de ahí empecé a hacer cómic. Diguem que no, el fet de... També és més o menys l'època en què a Espanya arriba molt de còmic underground americà, comença a veure's això, l'explosió de l'underground te va obrir potser una porta, no?, de veure que no tot era dibuix, sinó que també... Sí, bueno, eso era la segunda jornada del underground. Ya empezaba a llegar cuando ya Daniel Klaus, Peter Bates y demás, no... Porque eran Robert Crumb y todos los anteriores, y Shelton y demás, yo era fan de ellos desde antes de llegar a la facultad, porque eran cómics que llegaban en cada casa a través del Víbora y demás, que compraban mis hermanos mayores, y el underground siempre me ha gustado muchísimo. Pero sí que en esa época éramos un poco coetáneos, pues eso, a los hermanos Hernández, a Daniel Klaus, a Barnes. Sí, Peter Barnes, sí. I en aquesta època en el Fancomic eren ja les sèries que coneguem nosaltres o eren personatges diferents, eren one-shots? En el Fancomic empecé a publicar Palmiro. Palmiro antes de salir en Kowalski Fly, que fue posterior, ya lo empecé a publicar en el Fancomic. Y lo empecé a publicar para cambiar de estilo, fue como un cambio de estilo, porque había hecho yo una historieta en el primer Fancomic que la firmé con mi nombre real, Lalo Jiménez, y era horrible. Recuerdo con un estilo muy espantoso, con muchas rayitas de las mal hechas, mal puestas y demás, y me parecía tan fea que dije me tengo que cambiar de nombre para el siguiente número, y ahí salió lo del Lalo Kubala, empezó a salir ahí. Entonces firmaba como Lalo Jiménez, y empecé a pensar, Lalo es de Ladislao, aunque yo no soy Ladislao, yo soy Eduardo, pero toda la gente entendía que Lalo Azcona, por ejemplo, era Ladislao Azcona. Empecé a pensar en Lalos famosos, y salía Ladislao Azcona y Ladislao Kubala. Y me gustó, lo de Kubala me gustó. Encara que yo tinc entès que tú no eres massa futbolero. No, ahora nada, hace muchos años que nada. En aquella época era un poquito. Era futbolero, de que un año era el Barça y el año siguiente el Real Madrid. Yo ganador. Sí. I és interessant, no?, això que contes de Palmiro, que podem dir que t'ha seguit tota la vida. És un personatge, no?, que comença en esta publicació en Fancomic, continua en Kowalski Fly, que això jo sí que ho tenia ubicat, en el Jueves Salta l'Estrellato, i encara duraria un poc en Orgullo y Satisfacción. Sí, es que es mi extensión. La verdad es que sí que Palmiro es lo más importante que he hecho nunca, y aún estoy pensando que a lo mejor dentro de unos años lo vuelvo a retomar. A saber en quina publicació, en quin... Sí, o lo autodito o algo así, y sigo con Palmiro. Lo que hice en Orgullo y Satisfacción con Palmiro no me gustó, y por eso yo creo que también me dejé Orgullo, porque no acababa de pillarle el punto. No me supe pasar al digital, o tuve un mal planteamiento. En vez de haber seguido con lo mismo que estaba haciendo en el Jueves, pero con otro formato, quise darle una vuelta y hice 2 entregas y no le pillé yo la onda. Eren una cosa així, no? Tirant més actualitat, era... Y no le pillé, no, o sea, a lo mejor me tenía que haber dado más tiempo, pero en aquel momento estaba con la cabeza en otras cosas y eso, y dije, mira, me lo dejo, y ahí estoy.
en dique seco, total. Bueno, a poc a poc. Esta que jo acabé de descobrir com a primigènia o primeríssima versió de Palmiro eren a lo millor les historietes que algun... perquè per exemple del Kowalski sí que és veritat que algunes foren remake i Sí, en el jueves. sí. En el cas de Fancómic era també igual o... No, las que hice en el Kowalski y en el Fancomic son distintas, pero también las del Fancomic también las hice como remake en el jueves. Todas las volví a hacer. O sigui, al diguem principio. que els que t'han seguit des de fa ja quasi 20 anys, no? Des de finals dels 90, tots els que t'han seguit des d'aquesta època han llegit tot el Palmiro que Sí, hi ha. sí, lo que está, sí. Lo que pasa es que a mí también me ayudó lo de lanzarme a Palmiro poco a poco, el tener ya 22 historias hechas. Y digo, ya tengo medio año solucionado de guión. Pero claro, luego al final fueron 500 y pico. Sí. O sea, La veritat, la cosa s'allarga molt. Y Palmiro duró 10 años, o sea, claro. I diguem ja després d'esta revista sí que ja és el Kowalski. Sí, sí. I com va néixer això del Kowalski? O... Kowalski es gente del Fancomic, Ilan Miquel, que estaba también en el Fancomic. Él decidió, voy a montar una revista en la que yo sea el editor, pero que sea una revista que sea solo humor, así como Fancomic era más ecléctica, era cómic, ilustración y con un punto también artístico y de collage y demás. A Gerard le apetecía hacer una revista, un fanzine que fuese exclusivamente humorístico. Y cogió muchos de los que estábamos ahí en Fancomic, nos lo propuso y con esa premisa pues salió. También estaba Pedro Vera, lanzando, pero Pedro ya había publicado algo en Fancomic. Y algún fichaje más que hizo, y una revista así sencillita, sin pretensiones, de humor, que funcionó muy bien a nivel de underground, con lo que es lo que era. Y que fue una cantera de gente mucha gente del Kowalski luego se profesionalizó. Tu mateixa o Pedro Y Vera? Claro, Pedro Vera ahí está, y está ahora que justo ahora Pedro Vera está en lo mejor de su carrera, está en lo más alto. En el Radio Fax que está Con el Radio Fax, sí, está bestial. Pedro Vera está ahora viviendo una segunda juventud. ¿Pedro Vera va a estudiar así en Valencia? O... No, él no estudió Bellas Artes. Pedro Vera es abogado. Ah, muy bien. Estudió Derecho. Y de hecho cuando empezó en los jueves estaba ahí preparando posiciones y eso, aún estaba intentando sacar algún trabajo de funcionario y demás. No se acaba de creer que se pudiese vivir del TVO, fíjate. Y al final... Y al final ya dijo, mira, paso las oposiciones y echó toda la carne en el asador para los TVOs. Pero esas personas que están dotadas de manera natural para el dibujo, que sean de formación totalmente autodidacta, y hay apartado, porque claro, cuando Pedro Vera estaba, ahora ya lo conoce todo el mundo, y Pedro Vera es una eminencia, vaya donde vaya, pero cuando le empezó, joder, ser dibujante de TVOs ahí en Murcia, eso es un erial, con poca gente, con poco contacto. Aquí en Valencia había mucho más, nos contagiábamos más unos de otros, había más ambiente para hablar de temas. Y el estilo feísta de Pedro Vera tampoco ayuda a lo mejor al respecto o... Sí, no, puede ser, pero también era muy virtuoso. El feísmo de Pedro Vera empieza quizás después. Él empieza primero siendo como muy underground clásico, muy realista, y los primeros, yo recuerdo los primeros tebeos que vi de Pedro, joder, de que envidia, como dijo el cabrón. Y luego empezado hacia el feísmo. Y ahora ya tiene su feísmo ya súper, ya embarroquizado y súper bien trabajado, entonces ya es un estilazo, que ahora las caricaturas de Pedro son lo mejor del mundo. I això, el Kowalski que arriba a guanyar un premi del Solo pot ser, el Sí, mejor fanzine? sí, ganó el mejor fanzine, no me acuerdo en qué año. Mitjans dels 90 seria. Sí. Y de hecho ahí ya puso el foco en muchos de nosotros. Gracias a eso Pedro Vera entró en el jueves, al poco. Meses después entré yo. Se convirtió de repente el fanzine de humor, era Maníaco y nosotros. Que la Maníaco también ganó otro año. Entonces entre la Maníaco y nosotros y el Mondo Lirondo, que estaban haciendo Montéis y unos cuantos más, entre todos, más o menos empezó a salir gente que el jueves empezó a fichar. Que és la renovació del jueves, no? Que la renovació principal, sí. Fins als mitjans dels 90 aguanta en la generació de transició i ahí ja és quan comença Eso a es. entrar... Claro, cuando entró Albert, primero Manuel Fondevila, luego Albert, y ya con el ojo de ellos dos, los viejos dibujantes empezaron a fijar que ellos
que tenían más visión de lo que era la nueva generación de dibujantes en España, empezasen a fichar a gente. Y ese fue el gran acierto el jueves, porque si no el jueves se hubiese muerto hace muchísimos años seguramente. Porque cuando murió Máquina Baja fueron unos añitos y iba para abajo, hasta que hubo renovación y volvió a tener un empujón. ¿Y el tu fitxatge per el jueves com el recordes? ¿Simplement vas enviar una carpeta? Sí, yo mandé, no, fue una cosa de esos golpes de suerte que llamas en el momento adecuado. Yo tenía entonces, que me conocía por Kowalski y estaba haciendo colaboraciones en la revista de la discoteca Roxy, que eran mensuales, que ahí estaba con Federico Ventosa, que también lo recuperé después en el jueves. Federico Ventosa también estuvo en el Kowalski, ¿no? No, Federico Ventosa lo inventé para el Roxy. Y era para contar, pues eso, para hacer crónica medio rockera, medio actual y tener siempre pues un narrador que se fijase en cosas. Como el Ángel se fija de Mauro más o menos, pero a mi rollo, todo distinto. Eso es, que era otra cosa. Pero ese tipo de narrador que cuenta cosas, de lo que está viendo por la noche valenciana y cosas así. Y funcionaba bien, porque de hecho aún me encuentro mucha gente, ostras, me acuerdo de cuando el Roxy, la revista Roxy, que la regalaban en la discoteca, pues te das cuenta de que mucha gente lo leía. Y claro, a lo mejor no se leían mucho las entrevistas que había de grupos que tocaban, porque hablaban de los grupos que iban a tocar ese mes, pero mi cómic lo leería todo el mundo. Y yo lo que les entregué al jueves, yo pensaba que lo que cuadraba no era Palmiro. De Palmiro ja s'havia terminat. I el cas de Federico Ventosa no és curiós com una discoteca que en principi algú podria pensar que no té relació amb la indústria editorial, pues te oferirá publicar estas páginas. Sí, la verdad es que ellos, como tienen una programación de conciertos continuada y mensual y demás, pues ellos empiezan a hacer una revista para promocionarse los conciertos de un mes para el otro, a base de artículos sobre los grupos que tocaban y demás. Y entonces Ramón, que es el que la editaba, el que llevaba la revista, pensó que a lo mejor estaba bien poner allí unas páginas de TVO, para darle más entidad como de revista con más cosas, y páginas de TVO que hablasen sobre rock and roll y demás. Y empezó a proponernos a unos cuantos dibujantes colaborar cada mes. Ahí empecé yo con otros muchos. Y al cabo de unos meses Ramón me llamó y dice: Lalo, es que tus páginas son las que más nos gustan, las que más la gente más comenta y demás. Entonces, ¿qué te parece si tú empiezas a hacerlas todos los meses? Y a mí me parece muy bien, pero le dije: mira, pero Ramón, yo soy muy manta. Entonces, o me veo una obligación, y una obligación que sea más o menos pagada, o a lo mejor no voy a ser tan formal. Y pactamos un precio prácticamente simbólico, que eran 5.000 pesetas por 2 páginas, y empecé a publicar. Fue mi manera de empezar a cobrar por primera vez por mis tebeos. I diguem que entre les pàgines de Roxy i els Kowalskis en Palmiro és ja quan ho poses en la taula de no sé si sería Montéis o qui estaban el jueves. Sí, la Montéis era la que recibía, entonces ya estaba Pedro Vera dentro del jueves, empezaba a entrar gente, y Pedro Vera me dice: Lalo, manda cosas. Yo con Pedro manteníamos amistades de tipos de Kowalski, y dice: Lalo, es el momento de que mandes ahora algo, pues están receptivos para lo que llega. Y yo mandé unas cuantas páginas de lo último que había hecho en Roxy, pero las últimas, no mandé nada de Palmiro, mandé solo de Federico Ventosa. Y no pasarían 4 o 5 días no más, y me llamó Albert Montéis, me llamó a casa y me dice: mira, lo que nos ha gustado mucho lo que tienes. Ya me conocían, yo Albert lo conocía de vista, había venido aquí a Valencia a algún certamen de fanzines, Fancinerama y tal, nos conocíamos, y yo, claro, de ir al Son del Cómic de Barcelona en la época de Fancinerosa y demás. Y me dice: nos ha gustado lo tuyo, entonces nos gustaría que colaborases. Y de hecho, 2 páginas de las que las has mandado, si nos iban a llegar una semana antes, las hubiésemos publicado. Que eran 2 páginas que hice sobre la leyenda urbana esa de Ricky Martin y el armario y tal, y el Fagras eso. Entonces hice una historieta sobre eso,
justo la semana que salió eso y que todo el mundo, sí, yo lo he visto y demás. Entonces era muy del jueves esa historieta. No se publicó porque llegó tarde, ¿eh? Però jo sí que recorde, no? Ja seria, no sé si seria Federico Ventosa o Humberto Cebolla, però tu has publicat sobre això. Pues no sé si sale después o creo que a lo mejor lo he revisitado, ya no me acuerdo. Sí, era en Leyendas Urbanas, Ahí lo revisitaria, sí. Ara que hem fet este comentari, jo crec que és el moment de recordar totes les teues seccions en el jueves. La més recordada és Palmiro. Tu comences publicant, si no tinc mal entès, eren en els extras Federico Ventosa i al principi eren alguna espècie de suplement, una mitja, una quarta, ¿no?, de Humberto Cebolla. Era una media página, eso fue lo primero. Bueno, lo primero fueron cosas por encargo, porque el jueves se ve como que te va probando. Entonces te encarga un tema y tú vas respondiendo. Entonces no tenía todas las semanas, durante unos meses, pero eran 2 o 3 páginas al mes, me iban encargando. A veces la media página, otra vez una página completa y demás. Y en los extras también me encargaban. Hasta que llegó el verano, se fue en abril, y en verano ya me dijeron, Lalo, prepara un proyecto, porque va a salir como un suplemento con los nuevos que está entrando, que se llama Manda Huevos. Y ahí entraba Dario Adanti, que también entraba en ese momento, y más gente. De fet, Pedro Vera crec que tenia el Ortega y Pacheco, era també mitja pàgina allà. Sí, ahí estaba Pedro, o sea, estábamos como la nueva generación de dibujantes del jueves. Y ahí propuse, y dije, pues mira, se me ocurrió, digo, pues a mí eso de los inventos y las chorradas, los inventos tontos, me hacía siempre gracia. Inventé un personaje que era Humberto Cebolla, y eran los mejores inventos de la historia de la humanidad, de Humberto Cebolla. Pero de la historia de la humanidad eran la yogurtera, eran cosas así muy gilipollas. Y estuve un año con eso. I ja després, era això, un any en Humberto Cebolla, Federico Ventosa ja estava, sí, eren els extras només, i diguem que quan acaba Humberto Cebolla, no sé exactament per què acaba, ara us ho pots contar un poc, i apareix Palmiro, que és la gran creació teua. Sí. Bueno, acaba Humberto Cebolla porque se acaba el suplemento. Dicen ya, este suplemento se acaba, entonces ir pensando todo es una nueva serie. Y ya me dicen una serie de una página. Entonces, pensando en lo de Ricky Martin y eso que hemos comentado, pues digo, bueno, Leyendas Urbanas, que es una cosa que siempre me ha gustado. En ese momento sale el libro de Leyendas Urbanas, que es escrito por un amigo aquí valenciano, y a raíz de Antonio Ortín, y a raíz de su libro, hablo con él y digo, ¿qué te parece si con vuestro libro, con todo lo que habéis recopilado, un libro que estaba funcionando bien, yo las revisito y les doy mi enfoque, las actualizo de otra manera, las hago como si fuesen todo leyendas españolas y no de fuera y demás? A él le pareció bien, pidió permiso a la editorial, yo hablé con el jueves, les pareció también bien, y a mí me relajaba mucho el pensar que tenía un año con los guiones más o menos resueltos, aunque yo siempre daba la vuelta a las cosas, pero pensar que es una historia que ya sabes el final, me relajaba bastante. Y estuve con eso otro año más o menos, haciendo Leyendas Urbanas, que es una serie que funcionó bien también. La verdad es que también la gente también se acuerda de eso. Y sobre todo me sirvió para pulir estilo, aprender a dibujar un poquito mejor, porque siempre he tenido yo mis complejos de dibujante mediocre, que más o menos contaba bien las cosas, pero que no estaba especialmente dotado para el dibujo. Y me fui formando mi estilo, más o menos, se fue forjando ahí, hasta que yo ya vi que el libro se acababa, y entonces ya dije, mira, ahora sí que me apetece empezar otra vez con Palmiro, porque Palmiro lo tenía siempre guardado. Y digo, ya sé contar historias, ya sé narrar, tengo 20 y tantas historias de Palmiro ya guionizadas, entonces ya como que me empecé a quitar miedos que tenía, los miedos del no profesional. Val a dir, no, que Leyendas Urbanas això mai s'ha recopilat en àlbum, ¿no? No. Yo me gustaría, pero bueno, nadie me lo ha ofrecido y no se ha recopilado. I tornant a Palmiro, bé, és un personatge que seguia en Kowalski. Podries contar-vos un poc el procés de creació de Palmiro? N'hi ha prou d'autobiogràfic, però també n'hi ha prou de fictici. Sí, al principio era todo bastante autobiográfico con un punto de exageración, siempre un puntito, pero siempre eran cosas que me habían pasado a mí o a algún amigo, a algún hermano, o a lo mejor autobiográfico no, pero biográfico de alguien muy cercano. Pero
la personaje fue creciendo y lo que sí que me obsesionaba desde el principio era dar credibilidad al personaje, que el personaje siempre pareciese que eran cosas que habían pasado. No pasarme nunca en la frenada de decir, exagerarlo demasiado para convertirlo en algo que no fuese creíble, y siempre aportar datos sobre un entorno que funcionase. Entonces, los mejores datos era pensar en un personaje que tuviese mi misma edad, que había estudiado en un colegio como el mío, si no directamente el mío, que tuviese una familia muy parecida a la mía, en un estado socioeconómico igual que el de mi familia, que había estudiado Bellas Artes, una serie de datos que lo hacía más fácil de que yo controlase el entorno. Entonces yo tenía hojas, claro, y según iba creciendo el personaje hasta las 500 páginas, me iba apuntando cosas, ha pasado esto, y una especie de cronologías de todo lo que iba pasando, y lo iba completando, y luego estaban los asteriscos, mirar página tal, número cual, que ese juego me gustaba a mí mucho, remitir a historias antiguas, que había, pues, el darle vueltas al mismo universo, y que funcionase. I posat a donar-li credibilitat, Palmiro Capón vivia en València i se ve a la ciutat fins i tot, o sigui, vull dir, molts personatges de còmic viuen en una ciutat, però són històries que podien passar en qualsevol lloc. N'hi havia historietes que només podien ambientar-se que en València. Sí, no, eso también me gustaba mucho porque sabes siempre que en las películas españolas siempre están todas en Madrid, la inmensa mayoría, o en Barcelona. En Valencia no sale mucho, y con el cómic pasaba un poco lo mismo. En algunas cosas que había hecho Daniel Torres y Mariscal y alguno más que habían puesto, le gustaba eso de situarlo en Valencia, pero no había un personaje potente a nivel nacional que tuviese una serie larga en el tiempo que es ambientada en Valencia, y que todo el mundo supiese que eso estaba pasando en Valencia, que era un personaje valenciano, y eso me gustaba, y dije, bueno, coño, pues lo hago yo, ya que no se ha hecho. A nivell de públic valencià sí que la rebuda va ser molt bona. A nivell de públic de València va haver alguna, no sé, algú li va semblar raro o va ser acceptat en naturalitat? ¿De fuera de Valencia? Sí. Sí, se recibió bien, ¿no? Sí, ya, un escenario más. El Valencia es un personaje más en la serie de Palmiro, y se veía con naturalidad, sí. Yo no sé si les parecería una cosa como un punto exótico, pero bueno, sí, en el jueves tampoco había personajes que estuviesen localizados en un sitio. Quizás Ortega y Pacheco, que claramente eran murcianos, pero los demás tampoco estaban situados, yo qué sé, eran personajes, pues eso, costumbrismo nacional en general, pero sin situar en un sitio. Palmiro estaba situado, y Ortega y Pacheco también estaban situados. I, diguem, el personatge comença, no? Tu has dit, tenia 24 historietes. A veure, ja sabies que anaves a fer 24 historietes. Suposa que tu no imaginaves que acabaries fent més de 500. Pues sí, no. Según iba avanzando ya iba pensando que sí que era posible, y lo que sigue un par de años antes de acabar ya sí que estaba fantaseando con que con 10 años estaba bien. De fet, jo crec recordar que donaves pistes ya en les historietes o algo, ¿no? Ni había... Alguna vez lo anunciaba, y sobre todo cuando quedaban ya pocas semanas sí ya lo decía claramente, que esto se va a acabar, por eso, para que la gente se imaginase que iba a terminar. Me gustaba eso de las cifras redondas, de terminar, de avisar a todos los compañeros. También es que estaban clausurándose entonces muchas series, porque entonces empezó RBA con el jueves, y empezó a hacer encuestas, y los lectores, que eran encuestas que generaban mucha ansiedad a los dibujantes, porque muchos pensaban que, claro, que la propia encuesta la propia encuesta te estaba presionando en exceso, en el sentido de que, claro, de que tú dependías de que la gente te votase en negativo, no eran encuestas en positivo, eran tanto en negativo como en positivo. Ja que parlem de les enquestes, ja que treus el tema de les enquestes de RBA, jo quan he preguntat això a dibuixants del jueves, normalment n'hi ha com dos versions, una que diuen que no, les enquestes no tenien nada que ver i probablement no tingueren res a veure en el que vindria després, però n'hi ha altres dibuixants que sí que ho ven en això el que tu has dit, en angoixa o que molestava. Sí. ¿Quién te ha dicho que no afectaban los jóvenes? Que a lo mejor porque ellos sobrevivieron a ellas porque no tenían serie, pero todos los que teníamos serie y llevamos con tiempo sí que agobiaban, que todos los de mi generación, la posterior, a lo mejor lo vivió de otra manera, porque a lo mejor ellos ya contaban con eso. Nosotros contábamos con que el jueves funcionaba bien por el instinto, entonces ellos
Nosotros pasamos la transición de entrar en el jueves sin estar RBA al mando a estar RBA al mando, y eso fue un cambio importante, y eso fue parte del desastre que pasó cuando nos fuimos los que nos fuimos, porque cambiaron un poco las normas. El jueves estaba funcionando siempre por su instinto. Ahora el jueves a día de hoy no funciona por instinto, funciona por otras cosas que bueno, que no, a lo mejor sigue durando 20 años más, però no lo sé. Per això, amb aquestes diferències, abans de que entrareu vosaltres, o més concretament Manel Fondevila i Albert Monteix, era l'equip de dibuixants de la transició que havien fet tantes revistes, no? Gent que venia del Papus o d'altres. Després venia la generació que vos va captar a vosaltres, que era l'Instinto i que venien dels fanzines, exactament a partir dels 2000, crec que era 2004, no? Més o menys, o 2006, quan entra RBA. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Pues al principio parece que no cambia nada. Lo único que añadieron ellos fue el tema de las encuestas, que empiezan a hacer un club de lectores a los que les mandan la revista, a cambio de que ellos todos los números los valoren, lo que les ha gustado más y menos. Para mí el planteamiento malo de las encuestas era que se votaba en positivo y en negativo, y eso es un error, porque en el jueves siempre es una revista muy variopinta y que tienes tus favoritos, y el que no te gusta no solo no te lo lees, sino que siempre vas a votarle en negativo, porque no lo lees y ya lo tienes ya crucificado. Y en cambio el que te encanta, haga lo que haga, te va a gustar mucho. Entonces ahí no se ven grandes cambios. Por ejemplo, a Pedro Vera, por poner un ejemplo, Pedro Vera, las encuestas le jodieron vivo, porque claro, Pedro Vera tiene un estilo muy personal, y que genera muchas respuestas o muy positivas o tremendamente negativas. Yo pasaba desapercibido, a mí las encuestas a mí nunca me llegaron a llamar la atención, pero sabía que estaban ahí. Yo hacía mi trabajo a mi bola. Otra gente intentaba adaptarse. Yo recuerdo, por ejemplo, Pallarés lo pasaba fatal, y Pallarés sí que les llamaba y les preguntaba qué es lo que puedo hacer, por dónde tengo que ir, por dónde tal, para ver cómo qué puedo arreglar del asunto. Pero bueno, en general sí que generaba angustia. El cas de Pallarés també me sorprèn que digues això, no? Perquè jo crec que aquesta època de mitjans del 2000 és el màxim de la seva popularitat, o potser és quan despega directament. Sí, y también fíjate cómo acabó. Lo tiraron de la noche a la mañana, y sin avisarle. Él se quedó cuando el corte de Orgullo, él se quedó y lo votaron del juez de pésima manera, sin avisarle. Adiós, muy buenas. Cuando Pallarés había llegó un momento que iba a tener entre 3 y 4 páginas fijas todas las semanas. És una història curiosa. I bé, hem comentat estos canvis que va introduir a RBA, ara farà uns més de 10 anys ja, mitjans de la dècada dels 2000, i arriba, el primer aviso fue en aquella portada dibuixada per Guillermo Villo de Fondevila, aquella famosa portada amb aleshores Príncipe Felipe, y això que fue un aviso... Hombre, eso no, porque de hecho acababa de entrar RBA. Eso fue a los meses de RBA quedarse con la revista, y claro, eso fue un ataque externo, lo de intentar secuestrar la revista. Y a RBA eso le supuso, le moló mogollón, claro, porque de repente era una publicidad gratuita, una campaña de publicidad bestial, y el jueves que estaba, bueno, no sé, funcionaba bien, pero no era una revista muy mediática, por así decirlo, en aquellos años, volvió a coger mucha potencia mediática. Todo el mundo sabía que estaba en el jueves. Yo recuerdo como dibujante en el jueves entonces lo que se decía, gente que conocía como mis alumnas, mis alumnos, de lo que era el jueves, su conocimiento. A raíz de esa portada, de repente la gente decía, entonces pues el jueves. O sea, era como que habían descubierto una revista que casi desconocían. Aunque no se la compraban, pero la marca del jueves se vio muy reforzada. I diguem que així vareu aguantar fins a aquell dia era estiu, no, era després de les eleccions europees que aparegué Pablo Iglesias, sí. Y pasaron cosas. Eso fue en junio más o menos, fue a principios de junio. A principios de junio, que es cuando abdica el rey emérito abdica, y abdica creo que fue un viernes,
El jueves se cierra siempre el miércoles anterior, que se cierra el tema, se encargan las páginas para que todo el mundo las acabe para el viernes, se supone, y como muy tarde dejan el fin de semana para que el lunes a primera hora esté todo entregado y esté todo ya a máquinas. El caso es que, claro, que el rey abdica el viernes, todo el mundo ha entregado sus páginas. No hay tiempo para hablar, para convertirlo en tema de la semana, pero sí que hay tiempo para hacer la portada. Había una portada, que es la que salió al final, que es la de Pablo Iglesias. Estaba ya, o sea, la portada sí que estaba hecha y era la que se había pactado, la que se había decidido el Consejo de Redacción sacarla. Pero a mí el Consejo de Redacción el viernes por la mañana se reúnen y dicen, tenemos que salir con algo. O sea, no podemos el jueves salir la semana que viene sin por lo menos que en portada nos estemos posicionando con el tema de la abdicación. Hacen un consejo de redacción así rápido, y entre los temas que van saliendo, pues salió un chiste que ellos piensan que no fue demasiado bueno, y verdad, es un chiste muy normal, no es un chiste especialmente brillante, que es el de la coronación a Felipe VI con una corona llena de heces. Que se la da a su padre, hay como unos guantes de seguridad y la nariz tapada con una pinza. El caso es que sale, se pone a imprimir, va a salir el número, ya está grapado y todo, y en el momento en que se va a salir, bajan de RBA, o sea, la propia revista, la propia dirección dice que hay que desmontar la revista, que esa portada no sale. Ya estaba impresa, Ya estaba impresa y ya estaba en redes la portada, porque la portada siempre la cuelgan a ellos antes y demás. Ya todo el mundo había visto qué portada era. El caso es que ya se empezaba el revuelo de que el jueves va a censurar esto. La gente que estaba en el Consejo de Redacción, como Albert Montéis, que estaba entonces, dice que se la quitan y él se va a quitar, y Albert dice, pues me voy. Manuel Fondevila automáticamente dice lo mismo y se va. Está bien, Manel. Entonces van ellos dos. Guillermo inmediatamente dice que se va, Bernardo Vergara inmediatamente dice que se va, empieza a correr la voz, y entre todos entonces nos metemos en esa locura de fin de semana, que fue una puta locura, de decir quién se queda, quién se va, los teléfonos llamando unos a otros, y ahí cada uno tomamos la decisión que quisimos tomar o que pudimos tomar. Això sempre s'ha dit, no?, que tan bons eren els motius dels que se quedaven com els motius de que se n'anaven. En el teu cas, ¿per qué vas a elegir anar-te'n? Yo me fui porque en ese momento no tenía ninguna serie, yo solo hacía política ya. Llevaba ya 3 o 4 años haciendo solo crónica política, y le estaba cogiendo mucho gusto a la crónica política, y yo creo que lo hacía bien. Cuando empecé a generarme ese estilo mío de tener mucha información de un tema, desmenuzarlo a mogollón y luego escupir mi propia opinión sobre lo que había leído de un sitio y de otro. Me estaba generando un estilo y me gustaba, y creo que lo hacía diferente a como lo hacían otros en el juego. A lo mejor no tenía mucho humor, pero tenía mucha información, y yo hacía mis pajas mentales con eso, y estaba funcionando. De hecho, cada vez me cargaba más páginas. Entonces yo ya era un opinador, y como opinador no podía estar impasible ante romper las reglas dentro de la revista. Las reglas eran que el Consejo de Redacción el jueves era libre, y ahí todos hacíamos lo que queríamos, nadie nos imponía un criterio. Y hasta entonces había sido así, nadie decía tienes que tratar este tema de esta manera o de esta otra. Se habían roto las reglas y yo no podía hacer la cosa. Aparte lo tenía fácil, en el sentido de que no tuve que... Hombre, sí, es un quiebro económico en la economía familiar. Tengo mi sueldo de profesor. Me puedo permitir ser coherente, porque sí tengo una hija pequeña en ese momento, pero las necesidades familiares están cubiertas. Sí, yo me lo dejo. Así que en mi caso fue fácil y me lo dejé. Hice lo que creo que tenía que hacer. Y esta, digamos, decisión coherente va a desembocar en orgullo y satisfacción. Así es, claro. Luego, cuando vimos los que nos habíamos quedado, se pudo haber ido mucha más gente, Hubo un momento que ahí sí íbamos a ir 20 y tantos, o 30 más o menos. Todos los jóvenes que al final se quedaron y son los que llevan el peso ahora, menos gente que desde el primer momento dijo que no se iba, de los de nuestra generación, como Mauro, que en el momento dijo, desde el primer momento dijo yo me quedo, Pedro, que también, que fueron más decisiones que todos respetamos, no hay nadie forzó nada, no fue cuestión de presionar unos a otros, todo el mundo respetó, cada uno quien quiso opinar en redes opinó en redes,
que quiso hacer su manifiesto lo hizo, Mauro lo hizo, otros también, otros no. Los que nos quedamos al final, tomamos la decisión final de decir nos vamos, estábamos como muy arropados unos a otros, con mucho contacto vía mail y demás, y entonces empezó a salir el germen de tenemos que hacer algo, por lo menos vamos a reivindicar nuestra postura con un TVO. Claro, que no hay otra manera, es lo que sabemos hacer, vamos a hacer un TVO. Pero que vamos a hacer un TVO como ponemos pasta para editarlo, no nos lo va a distribuir nadie, nos van a joder. Entonces se empezó a hablar de la idea de que fuese un TVO en una plataforma digital. Para entonces ya estaba Manuel Bartual, estaba en Caramba, su editorial, ya teníamos una plataforma legal que era Caramba, y se empezaban a hacer cosas en digital, y estaba publicando Albert y más gente estaba haciendo cosas, algo en digital. Entonces era como diciendo, todo cuadra para que esto sea digital. Tenemos la plataforma, tenemos el momento para poder hacerlo legalmente, sacar un número de manera legal y que no nos cueste un duro. Y perdido Rapid lo petasteis. Sí, pero total, porque además tenemos una semana para hacer esto, cada uno que haga las páginas que pueda hacer, que le dé tiempo a hacer. Y lo que ganemos, sea lo que sea, se reparte en partes iguales. Se reparte por igual. Había gente que no podía, que en ese número, por ejemplo, estaba Agreda, que se tenía que ir de un viaje al extranjero y solo pudo hacer una página o dos, no hizo muy poquitas cosas, gente que hizo mogollón. Cada uno hicimos en medida de lo que pudimos. Pero creo que se vendieron 50.000 ejemplares, creo que se hicieron. 50.000 ejemplares a €1,50, pero gente que pagó mogollones, creo que hubo un tío que pagó 1.000 euros. Por alguien que no sabemos nunca quién es, puso 1.000 euros de suscripción. Y el caso es que luego cuando pusimos a repartir, la idea era tener una caja de resistencia para el verano, para afrontar el verano y que cada uno se fuese resituando en el panorama de dibujante y pudiese aguantar. De hecho, fueron las páginas, las que hice yo y las que hicimos todos, las mejores pagadas de nuestra vida. Porque fueron esos 50.000 ejemplares repartidos a partes iguales, aun quitando los impuestos y haciendo todo de manera legal, fue mucha pasta, la verdad que sí. Que en una semana, yo quiero recordar que yo en una semana gané lo que ganaba yo en 3 meses, dibujando todas las semanas. I segurament, moguts per este èxit, és quan vau decidir que Orgullo i Satisfacció no fora un one shot, no fora una cosa flor de un verano, sinó que fora ja la revista que hem conegut durant estos 40 mesos. Sí, pero ahí ya lo deciden los que dan un paso al frente y deciden ellos, a su manera dicen, vamos a hacer una revista, pero la vamos a hacer nosotros. Nos formamos como sociedad limitada, que son Albert Montes, Manuel Fondevila, Guillermo, Manuel Bartual y Bernardo Vergara. Ellos 5 se erigen como los responsables de la revista y nos recogen a todos los demás y añaden a algún dibujante que les gustaba a ellos, o escritores y demás. Isaac Rosa también se había ido del Jueves. Alguno más había que había cogido, y poco a poco ha ido entrando gente en Orgullo. Pero ellos eran los editores, ellos, en el sentido de que ellos decidían lo que hacían, te daban pautas de que tenías que hacer un mes para otro, y demás. Y empezó a salir una revista digital que desde mi punto de vista ha sido la revista de humor gráfico mejor que ha habido nunca en España, sin lugar a dudas. La mejor en cuanto a calidad, bestial. Molta gent, però, se queixava del format, era un format estil quartilla, això digital. També està la broma, ¿no?, de que la majoria de lectors del Jueves ho llegeixen en el bany. Sí, pero por eso también la idea era hacerlo de tipo cuartilla, porque cabía en una tablet, y el tablet era cómodo para leerlo en el baño y poder seguir leyéndolo en el baño. El caso es que parecía una feliz idea, sobre todo con el primer número, que tal que funcionó, y los primeros meses que era el primer número, debe haber suscripciones, pero las suscripciones ya se empezaron a no renovar. Y ahí es cuando empieza la revista a ver que económicamente no es viable. Y eso se han ido viendo poco a poco. Yo me fui hace un tiempo, antes de que lo decidiesen. Yo no sé las cifras, cómo se han quedado las cifras al final, de ventas y demás. Pero desde luego es una pena muy grande, porque es una revista muy buena y en la que hay gente brillantísima, en una prensa escrita que ya casi está desapareciendo, pues no van a tener muchos espacios para dibujar.
y sobre todo que ya claro que ya no hay vuelta atrás en el jueves, ni va a haber otra revista que compita ahora en el jueves. Entonces una generación entera de quizá los mejores humoristas gráficos que ha habido aquí nunca. Y por supuesto no lo digo por mí, lo digo por Bernardo Vergara, lo digo por Manel, lo digo por Albert, lo digo por Guillermo sobre todo, lo digo por Paco Alcázar, lo digo por mucha gente que este país se la va a perder el poder desarrollar su talento de una manera semanal y pagándoles bien para que hagan su trabajo a gusto. I és una pena. Sobre la decisió que van prendre a principis d'any, no, ja decidien que anaven a tancar en desembre però anaven a continuar un any per les subscripcions que hi havia i tal, d'això saps alguna cosa? O... No, que pues la han mantenido, o sea, si el número se acaba, van a sacar un número, sé que van a sacar un número, no sé mucho, porque como ya no tengo contacto casi, pero sí que hace 2 meses me pidió Bernardo de permiso para una de las historias que hice, sacarlas en un recopilatorio, o sea, están preparando un recopilatorio que saldrá, no sé si lo va a hacer en papel o en digital, supongo que lo harán en papel. Entonces, una de las historietas que hice yo, la verdad es que con diferencia la mejor que hice, que es un viaje que hice, que estuve en Túnez y que me vio los atentados de Túnez con mi familia y eso, esa la van a publicar. Entonces van a hacer una recopilación de despedida, porque de hecho los tomos que han hecho 2 en papel, a través de Caramba y eso han funcionado bien y son muy buenos. Podríem dir, no, que més o menys sí que n'hi ha mercat per a les idees d'estos il·lustradors que tu ja has dit, però que igual el problema es el forma digital? Pues posiblemente sí, que no es el momento del digital no ha llegado y que este país se sigue siendo muy pirata porque el orgullo se lo ha leído mucha gente, pero había gente que hay cosas que yo no entiendo, gente que es capaz de pagarse una suscripción, pero yo me la pago, pero yo la suelto en la red para que la coja quien quiera. No sé, es que esa actitud redistributiva del talento es un error muy grande. Parece que hay cosas que están cambiando. A la gente ya, el Spotify Spotify se está acostumbrando a pagar para oír música. Netflix empieza a ser un producto que funciona y demás. Pero con el cómic, ¿no? O sea, es que lo hacía gratis y las revistas son gratis. O está el problema de los memes. Los memes, el humor está por los suelos, en el sentido de que cualquiera ya es humorista y hace un meme idiota, lo cuelga y la gente con tener sus 4 tonterías que se manda por WhatsApp de humor muy, muy básico y muy inmediato, con eso ya parece que se contentan y no ven la diferencia entre un chiste de esos chorras y un chiste de Manuel Fondevila. No distinguen que el nivel de uno con el otro. Les parecen igual y de hecho en el mismo WhatsApp te puedes mandar en la misma cadena un chiste sublime con una puta mierda. És així. Com tu vas dir, no? La Locubala ja fa aproximadament un any que es va deixar la revista. Ara mateix la teva activitat artística més enllà de la docència va per la banda de música, però Palmiro tornarà una altra vegada o quin és el futur de Lalo? No lo sé, pero yo creo que sí que va a haber algo. También creo que no hemos hablado, por cierto, no hemos hablado de Barbaritas Valencianes, que es lo que hice también gracias a irme del jueves, porque si no me iba a ir del jueves yo Barbaritas Valencianes no hubiese tenido tiempo para hacerlo. O sea, es de las cosas buenas de mi decisión de irme del jueves fue decirle sí a Xavi Castillo y hacer ese libro con él. Com va néixer? ¿Tendrá en contacto Xavi Castillo? ¿Te seguía ella a lo mejor de las revistas? O... Sí, habíamos coincidido hace años en televisión, en el Ente, en un programa de Punt 2, nos conocimos y nos caímos más o menos bien, y él es muy consumidor de tebeos, muy consumidor del Jueves, de Mongolia, de todo lo que sea humor y cachondeo, y el tebeo le gusta mucho, y además también le gustan otro tipo de tebeos, de superhéroes, de aventuras, o sea, es muy lector de tebeos, y sí que me conocí, le gustaba lo que yo hacía y me buscó directamente. Pensó que le habían ofrecido hacer este libro, una editorial Sembra Llibres, que era para hacer un libro sobre lo que él hace, sobre su crítica a la política del PP en Valencia. Y entonces le dice, vale, yo lo hago, pero él empezó a pensar en que voy a tener otra cosa más que sus reflexiones. Y pensó en mí y dice, oye, vale, en Valencia, ¿quién está haciendo cosas de estas en TVO? Y pensó enseguida, y dice, hostia, Lalo Kubala y tal. Me llamó
y quedamos que tengo un proyecto para hacer un TVO juntos y tal, y yo no lo veía claro, porque digo, ¿qué quiere? Yo digo, si lo que quiere es hacer un TVO en que yo ilustre sus chistes y eso, no me apetecía, porque digo, yo nunca he tenido guionista y me apetece hacer las cosas a mi bola y con mis modos y mis maneras. Y entonces apareció él con su mujer, con Adela, para contarme lo que es la idea. Y la idea en ningún momento se hablaba de que él guionizaba lo mío. Sino decía, no, hacemos un libro, ponemos un índice común, hablamos de los mismos temas, pero tú das tu enfoque con cómic y yo hago lo mío, las cosas que he hecho en el teatro, con fotos, con mis reflexiones y tal. Y dije, hostia, y me empezó a sonar bien la historia. Y además porque era un libro raro, es decir, es un libro de humor, de posicionamiento claro de los dos contra el Partido Popular, que estamos como tanto valenciano hasta los cojones del Partido Popular en Valencia, y decimos, oye, vamos a sacarlo para la Feria del Libro justo antes de las elecciones últimas, y nos posicionamos y contamos la parte de la historia que nosotros creemos que como ha sido, ¿no? Y así lo hicimos. Lo íbamos a publicar con la editorial esta, pero la editorial esta solo publica en Valencia. Hicimos una prueba de traducir, hice yo el primer capítulo y lo tradujeron, pero algo fallaba, no funcionaba del todo bien. Mi clave, mi idioma, mi retórica es muy castellana y de giros en Valencia se perdía frescura. Y a Javi a mí nos pareció que no tenía mucho sentido, que además que añadía un punto que nos gustaba a los dos, de ser un libro bilingüe de verdad, o sea, bilingüe en la naturalidad del bilingüismo en el País Valencià, de que él se expresa en Valencia, yo me expreso en castellano, y es más una representación de lo que es la izquierda valenciana, satírica y demás, como había sido la Ataca en su momento y todas esas cosas, que es como mucho más natural que a mí, que me tradujesen a mí, porque no iba a salir, los giros que yo daba no iban a quedar naturales. Y entonces dijimos, no, de buen rollo con ellos, decimos, pues ellos claro entendían que no puede ser y tal, pues dijimos, pues los hagamos nosotros. Xavi había sacado un libro con una editorial, con Pot de Plom, había sacado un libro sobre sus historias en el teatro, entonces también estaba, de alguna manera ya estaba hecha la editorial de Xavi, con un único título. Dijimos, pues hagamos lo pagamos nosotros, nos arriesgamos nosotros y para adelante. De fet, tinc entès que Xavi Castillo crea l'editorial perquè ja havia tingut un problema en algun altre llibre. Havia tingut un problema con Bromera. Però bueno, això és una altra història que ja contarem algun dia si vol contar-la ell. Sí. Pel que fa al llibre, entenc que va eixir bé la cosa. Sí, salió muy bien. La primera edición desapareció rapidísimo, lo petó en la Feria del Libro, fue el libro más vendido en la Feria del Libro de aquel año. La segunda edición fue bien y ya la tercera, que hicimos un poco más corteta, aún sigue por ahí. Pero claro, ya es que era un libro muy coyuntural. Y entonces ya el recorrido que he tenido, pues ya está, se acabó ahí. Pensábamos en continuarlo porque nos quedamos con muchas cosas en el tintero, porque es que empezaron a salir cosas a punta pala después. Lo de las putas a punta pala, lo de la mierda a punta pala, lo del yonki de dinero, lo de Rus, no podemos hablar prácticamente de Rus y demás. Pero bueno, funciona muy bien. I digue'm no remake, però la segona part que sí que fèreu fou en aquella actuació. Com se vos va ocórrer plantar-vos els dos a la Ciutat de la Justícia el dia que havia de parlar en Rus y Benavent? Bueno, por cosa de Xavi, que Xavi llega a su canal de YouTube y dice, Chelo, vamos ahí, te enfadas tú de tal y cual, y vamos allá, hacemos el numerete. Y yo, con Xavi, habíamos corrido mucho con el libro por ahí, por muchos pueblos para venderlo. Que eso sí que ha sido casi más rock and roll que lo que hago con el grupo, porque hemos ido de gira por muchísimos sitios. Eso de hacer presentaciones con Xavi, eso es una pasada. O sea, ver a él cómo se enfrenta con la gente, la gracia que tiene hablando, presentando y tal, y que eran unas presentaciones que eran tronchantes. Yo siempre ahí, a rebufo de él, pues lo que se aprendes a manejarte en este rollo del show. Claro, al lado de un monstruo te defiendes un poquito. Y funcionaba muy bien. Entonces nos disfrazábamos, en la buena nos disfrazábamos, yo me acostumbraba pues disfrazarme. Y también yo mi faceta performancística de los mocetones y eso también me gustaba a mí. Yo no tengo mucha vergüenza a salir y disfrazarme, eso no tengo ninguna.
Y bueno, pues son ideas de Xavi, quizá vamos a ir y lo sacamos pues vale, yo detrás de Xavi lo que él me pida, claro que sí. Veurem a la Locubala i a Xavier Castillo junts fent algun tipus de... no sé si arribarà a una obra de teatre, però continuarem explotant esta faceta. No, alguna colaboración me gustaría, como lo he hecho alguna vez, pero yo no tengo la facilidad de verbo que tiene él. O sea, yo hacer el tonto sí, pero hablar en público me cuesta bastante. Pero bueno, disfrazarme no, o sea, yo tengo que hacer de figurante lo que él quiera. Ponte de esto, vístete de pulpo, pues me he visto de pulpo, lo que él quiera, sí. Pero si ya tengo que hablar, no sé, salimos, cuando ya le dejaron de vetar en Valencia y empezó a hacer actuaciones, una actuación ahí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de Xavi, ahí afuera, hay una actuación de Xavi y salí yo vestido de Calatrava, justo debajo de toda su obra. Pero claro, ahí no tenía que hablar, y me digo, Xavi, no me hagas hablar. O sea, yo ahí disfrazado de Calatrava, con una carcasa de pollo, como si fuese una maqueta de una obra suya, y tal, pero el cabrón decía, no, y me hacía preguntas. No, a ver, pero, a ver, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto y tal? Y yo, venga, a ver la puta. Lo pasé fatal. Entonces dije, mira, si me das a hablar, no salgo más. Bé, en qualsevol cas podem dir que tant d'esta actuació com sobretot aquella improvisada a la Ciutat de la Justícia van ser un èxit, sobretot esta última que dic, un èxit mediàtic que és que també suposa, ¿no?, que aparegueu vosotros en un moment en que estava la premsa avorrida y no tenían res millor que... Sí, debe ser, sí, porque la verdad mucha gente dice, yo te he visto, tú eres el Benavent y tal, y dices, hostia, pues sí, debe ser que le dimos un giro, pero además salió en La Sexta, en el programa del Ferreras, y entonces, yo qué sé, sí que... Pero bueno, es una cosa divertida, mucha gente me ha visto a raíz de eso, pero bueno, no hemos la continuidad, pero vamos, si ya me dice, oye, vamos a hacer hoy este numerete, y yo tengo tiempo entre mis clases y puedo hacerlo, pues yo lo hago, claro que sí, encantado. I bé, ara sí que ja podem dir-nos que més o menys ja hem repassat tota la teva trajectòria artística, des de Los Mocetones a... no anem a dir-li teatre perquè vaig actuar, no actuaves massa, i per descomptat, no, tota la teva trajectòria en el món del còmic. Encara que les teves reflexions sobre orgull i satisfacció, diguem, eren pessimistes, li veus futur a l'humor gràfic i més concretament a l'humor gràfic d'actualitat? O... No, yo creo que no. Yo porque mi estancia en el dique seco, que llevo ya como un año sin dibujar, bueno, la verdad es que no sé muy bien lo que voy a hacer, pero mis reflexiones que me están llevando, lo único que llevo un año casi sin dibujar, solo ilustrar un libro sobre, que no tiene nada que ver, no es humor gráfico, sobre reconstrucción ecológica y demás, son ilustraciones de animales y eso, que me está quedando chulo, pero bueno, pero no sé dónde voy a llegar. Pero desde luego no, política estoy cansado. Me gusta mucho seguir la política, pero que estoy cansado de lo que supone el trabajo de leer mucho, es que he llegado a un punto de obsesionarme con la hemeroteca, que me generó un poquito de ansiedad. Entonces estoy pensando en hacer una historieta diferente y a lo mejor no humorística, incluso a lo mejor histórica, casi, a lo mejor eso me apetece casi más. Entonces tengo ideas en la cabeza y desde luego si hago algo quiero cambiar de estilo completamente, y si vuelvo, que la gente diga, coño, usted la locura que ha hecho, o sea, como que les llame la atención ya visualmente diciendo, esto es otra cosa, y a ver qué hago. Pero vamos, lo merece todo el mundo, dice, Lalo, tú tranquilo, si te saldrá algo. Si los parones siempre son para tirar hacia otro sitio. Pero bueno, creo que estoy eso, reposando, hasta que renazca hacia otra historia. I bueno, pues en aquestes reflexions haurem de deixar la nostra entrevista a Lalo Kubala, tot un referent de l'humor gràfic en el nostre país. Moltíssimes gràcies per haver respost al que hi ha en el nostre programa, i bé, ja saps que tens les portes obertes per a tornar sempre que vulguis. Moltes gràcies, Francesc. I això de tot un referent m'ha llegat al cor. Moltes gràcies. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.